Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos con el psicólogo Jorge Schneiderman en su columna Mano a mano y sin diván para hablar de los aportes de la neurociencia a la psicología. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Un gusto como siempre, en esta tarde tan primaveral, pero ventosa, te diré. Ventosa y pero una tarde preciosa Sí. para acompañarnos en este tema que de alguna manera lo comenzaste, Jorge, la semana pasada, porque estuviste hablando de los cometidos y aportes de las neurociencias, cómo han colaborado de alguna manera con la medicina, con la salud, con la calidad de vida. La neurociencia, recordamos que es esa ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, dando lugar a las bases biológicas de la cognición y también de la conducta. Y hoy vamos a ver qué aportes ha hecho la neurociencia a la psicología y viceversa también, ¿no? Sí, se ha producido un gran trasiego, creo yo. Y bueno, en la columna anterior, como bien decías, comenzamos a transitar por el territorio de las neurociencias, en fin, resaltando, digamos, fundamentalmente la importancia que han cobrado en las últimas 3 décadas, tanto en la investigación anatomofisiológica del cerebro, ¿no?, como, por ejemplo, en la búsqueda de soluciones para diferentes enfermedades causadas, ¿no?, por un proceso degenerativo del tejido nervioso. Claro. Pero antes de continuar, Andrea, y ante la recurrente pregunta de mucha gente interesada por el tema de si se trata de neurociencia o neurociencias, creo que vale decir que significan lo mismo, ¿no? Uh-huh. La neurociencia, de hecho, se nutre de un sinnúmero de disciplinas cuyos aportes, como ya hemos manifestado, convergen en el esclarecimiento de los procesos que hacen a la dinámica cerebral. Y de hecho también son un cúmulo de disciplinas que se abocan al abordaje, mira, tanto de las bases estructurales, como funcionales, como moleculares y por supuesto de las diferentes entidades nosológicas que afectan al sistema nervioso. Queda claro entonces que el cerebro constituye, como vos bien puntualizabas, Andrea, el basamento biológico de nuestras conductas, ¿no? Claro. Y la neurociencia no se limita a estudiar la interacción neuronal, sino que también contempla los aspectos epigenéticos intervinientes, vale decir, los aspectos ambientales, todo lo que sucede en el entorno del individuo, ¿no?, y su incidencia en la dinámica neuronal, ¿no? Y bueno, de ello se encarga la neurociencia cognitiva, la comportamental, el neuromarketing, como manifestáramos cuando hablamos de multitasking, la neuroeducación, la neuroética, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, claro está también que esta segmentación, porque hablamos de neurociencias, ¿no?, estas disciplinas que convergen en ese vertedero común que es, el propósito de esta ciencia que cobró tanto impulso en los 90. Bueno, la segmentación de la investigación tiene simplemente un fin práctico, ¿no? En definitiva es el desarrollo neurocientífico, el que se asienta en la vertebración de todos estos saberes. Por lo tanto, es importante entender que la comprensión del comportamiento, de nuestras conductas, de lo que hace a nuestro interés como psicólogos, creo que esta comprensión del comportamiento no puede agotarse en la mera investigación de las estructuras cerebrales, de lo anatomofisiológico, o en el estudio meramente de los procesos neurofisiopatológicos que desencadenan las diferentes enfermedades. Debemos entender y atender otros factores que inciden claramente, ¿no?, de repente en nuestra conducta. Entonces, entre los grandes aportes de la neurociencia a la comprensión de las conductas, es preciso destacar muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y creo que
Uno de los grandes aportes, dado el interés que manifestaban algunos oyentes en la columna anterior, creo que tiene que ver con la aparición en escena de las imágenes por resonancia magnética funcional, ¿no? Que brindan la posibilidad de realizar una suerte como de video del cerebro en funcionamiento, superando, por supuesto, los aportes de imágenes estáticas provistas hasta entonces, ¿no?, por el escáner. Esto permite, la gente se preguntará, bueno, ¿qué es lo que nos permite? Esto permite visualizar básicamente cómo se comportan las diferentes áreas del cerebro ante determinados estímulos visuales, o auditivos, o kinésicos. Y nos puede mostrar cómo se comporta, por ejemplo, el cerebro de un psicopático, o qué sucede en el cerebro de un niño que puede padecer hiperactividad, ¿no? Claro. Un síndrome hiperkinético, Andrea. O sea que de alguna manera, por eso de ahí la relación de la neurociencia con la psicología, porque de alguna forma por un camino o por otro terminan estudiando la conducta del individuo, ya sea por su actuación o por su por lo que haga, pero siempre está relacionado con ese comportamiento humano, ¿no? Obviamente, es esa base biológica, es ese espacio donde se juega gran parte del partido, podríamos decir en términos coloquiales, ¿no? Y por lo tanto creo que llegó el momento, ¿no?, de entender que para poder trabajar en psicología, para poder adentrarnos, Andrea, en la comprensión de los procesos psicopatológicos y también comprender lo que es la psicología normal, el desarrollo psicológico normal del individuo, debemos tener en cuenta, pero muy en cuenta, lo que nos puede aportar la neurociencia. Mira, cuando yo era estudiante, allá por los años 80, existía lo que se llamaba el síndrome, digamos, de hipermotilidad, que se llamaba disfunción cerebral mínima, porque se suponía que tenía que ver con alguna lesión en el cerebro, pero como no se podía detectar, bueno, se le atribuía esa condición, pero en realidad no se tenía muy en claro. Conforme pasaron los años y aparecieron las nuevas técnicas, se descubrió que, bueno, que muchas veces pueden existir lesiones que pueden, digamos, devenir en ese tipo de síndrome, pero no necesariamente. Y eso permitió desmitificar lo que es, por ejemplo, ese síndrome por trastorno atencional o por hiperactividad, que muchas veces, que mayoritariamente tiene que ver con aspectos emocionales. Por lo tanto, si habrá sido positivo, vos recordarás, en algún momento hablamos de lo que era la medicalización, la excesiva medicalización de los trastornos emocionales. Y entre esas grandes, digamos, esos grandes problemas que se generó por la falta de elementos, estaba la excesiva, digamos, participación de determinados fármacos, entre ellos uno que cobró notoriedad, que fue justamente la Ritalina. A los niños en la década del 80, del 90, que presentaban ese tipo de conductas, trastorno atencional, o estaban en permanente movimiento, supuestamente sin causa aparente, bueno, se les daba Ritalina. En realidad, más que nada, era para que los padres pudiesen controlar la situación, pero en realidad se tapaba con eso lo que en realidad era un trastorno que tenía una etiología estrictamente emocional. Y eso fue, creo, uno de los grandes aportes, entender que hay un montón de patologías, hay un montón de trastornos cuyas bases realmente no eran orgánicas, pero que gracias a estos mecanismos, a estos dispositivos electrónicos, se ha podido de una forma u otra entender que hay que separar, como decían los viejos de antes, el aserrín del pan rallado. Claro. Jorge, tenemos que hacer una brevísima pausa. Te invito a hacer esta pausa y continuamos viendo los aportes que ha hecho la neurociencia descubriendo a la psicología y viceversa, porque creo que también la psicología ha aportado mucho a la neurociencia. Lo analizamos después de la pausa. Cómo no, con mucho gusto, Andrea.
Mano a Mano y Sin Diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos junto a Jorge Schneiderman analizando las repercusiones que ha tenido la neurociencia en la psicología y también a su vez la psicología en la neurociencia, Jorge. Y de alguna manera un año muy especial, un año en el que, dado todo lo que está pasando, yo creo que nuestro cerebro y nuestra actividad neuronal está seriamente comprometida. No me cabe la menor duda y creo que te lo he dicho a lo largo de todo este año, que creo que el trabajo, valoro muchísimo el trabajo tuyo y de todos tus colegas y de los médicos, que son importantísimos. Por eso creo que de acá te quiero dar pie para esto, que es este trabajo en conjunto, que está interdisciplinario, que llevan todos para llevar la pandemia adelante, ¿no? Exactamente, Andrea. Agradezco esa aclaración, esa puntualización, me parece sumamente pertinente. Creo que son tiempos difíciles, tiempos donde, bueno, la angustia, el estrés, la ansiedad, la neurosis, la depresión, ¿no? Han sido circunstancias omnipresentes en todo este momento, ¿no? Como sabemos, como ya lo hemos planteado en innumerables columnas, bueno, el efecto de la incertidumbre, la desazón, la falta de horizontes claros, la falta de respuestas inmediatas, y todo lo que ha afectado al ser humano, porque como ya hemos desarrollado en otros momentos, el ser humano es un ser gregario por naturaleza, el cerebro es un órgano social, necesitamos de la interacción, necesitamos de encontrarnos con el otro y de poder desarrollar aquellas actividades que sustancian justamente nuestro modelo básico existencial, que requiere fundamentalmente de la interacción, ¿no? Entonces sí, como vos has planteado, nos ha ocupado básicamente quienes trabajábamos no solo en el área de la salud mental, sino en la salud en general, de poder trascender, ir más allá de ese diálogo puntual multidisciplinario o transdisciplinario, e ingresar también en el plano de lo transdisciplinario, vale decir, trabajar entre las diferentes disciplinas, a través y más allá de las disciplinas, involucrando justamente a todos aquellos aspectos, como decíamos hoy, todos los aspectos ambientales, y trabajar con la gente, ir directamente, salir de los acotados márgenes del consultorio para trabajar con la gente, Andrea, y escuchar fundamentalmente. Creo que hoy por hoy lo que estamos necesitando básicamente los seres humanos es expresarnos más, escucharnos más, entender que, bueno, que básicamente estamos inmersos, como también hemos sostenido, digamos, en un viaje del cual del cual todos saldremos, por supuesto, pero para lo cual deberemos aportar lo mejor que tenemos. Y en ese sentido, creo que la estimulación de lo que son los vínculos y también todo lo... pido disculpas, pero la alergia estacional, la pelusa de los plátanos me ha tenido a mal traer, Andrea. Yo te veo que estás, si estuvieras acá en el estudio, como te daría un tecito caliente, Jorge, pero sé que es alérgico, sé que tenés problemas alérgicos, y las pelusas de los árboles están terribles. Año tras año, a esta altura... yo recuerdo que a esta altura, ya hace varios años que nos conocemos y te atacás de los bronquios, pero sabemos que es algo alérgico. Es algo alérgico, por suerte. Y bueno, como te decía, debemos apelar justamente a esos recursos que disponemos como seres sociales, la contención, la interacción, y entender básicamente, ¿sí?, que no estamos atascados en una especie como de callejón sin salida. Tenemos que empezar a visualizarnos más allá de la pandemia, y entender que el ser humano ha padecido situaciones muchísimo más complejas que esta. ¿Te acuerdas cuando mencionamos
Ana Frank, Andrea, Sí. 2 años de confinamiento en situaciones donde al otro lado de la puerta o al otro lado del tiempo, tarde o temprano iba a esperar una situación sumamente comprometedora para con sus vidas. Ojo, no le quito trascendencia ni significación al momento que estamos viviendo, pero no nos va a esperar al final de la pandemia ningún oficial de la Gestapo para confinarnos en un campo de concentración. No estamos padeciendo las circunstancias de nuestros antepasados durante la gripe española, donde los recursos terapéuticos eran prácticamente inexistentes. Hoy por hoy, más allá de aciertos y desaciertos, hay un mundo, un planeta encolumnado tras una causa, salir lo antes posible de todo esto. Por lo tanto, visualizarnos en clave de solución, y soy muy optimista. Realmente en este momento soy optimista, o como decimos siempre, optimalista, ¿no? Claro. Tengo un optimismo realista, me baso en la realidad y creo que estamos en condiciones de hacer frente exitosamente a esto. Pero quiero marcar una salvedad antes de terminar la columna. Y es que no hay que bajar los brazos, no hay que aflojar, que los indicadores, que los índices de letalidad que se están manejando en nuestro país, si bien son sumamente auspiciosos frente a lo que pasa en el contexto internacional, creo que debemos cuidarnos un poquito más, y creo que cuando hablamos de apelar a esa condición de seres sociales, creo que debe aflorar también desde lo más profundo, desde lo más atávico o filogenético, el instinto de supervivencia, no focalizado en uno, sino en clave de nosotros. Y creo que últimamente se ha aflojado un poquito el tema del distanciamiento social, el recato frente a determinadas situaciones. Claro, a propósito de eso que estás diciendo, Jorge, y aprovecho, te corto un poquito para que puedas respirar y esto creo que es importante lo que estás diciendo, porque no sé si te pasa, pero a mí personalmente me pasa que antes yo no conocía gente con COVID, pero cada vez me llega alguien más cercano, que un pariente, que alguien lo hisoparon, o sea, ya está muy cercano, ya son casos más concretos y cada vez hay más contagios y tenemos casos más cercanos, entonces creo que es momento, como bien estás señalando, de tomar las medidas, todo lo que se ha hecho para que la economía no se viniera abajo, para que el país no se viniera abajo, no tirar todo por la borda. Creo que es un momento en el que tenemos que poner especial cuidado, no solamente en clave de nosotros, como decís tú, Jorge, porque tiramos un montón de cosas de sacrificio por la borda, de mucha gente, y también por el bien de la humanidad y del país también, ¿no? Sí, podemos llegar a tirar por la borda justamente todos esos logros que hemos alcanzado en base al trabajo mancomunado de los profesionales de la salud, de las fuerzas vivas en general, pero por sobre todo del recato, del manifiesto recato de la ciudadanía, en tanto se manifestó como una suerte de imperativo categórico: bueno, cuidarme significa cuidar al otro y viceversa. Claro. Por lo tanto, creo que más que nunca debemos evitar también la politización en cuanto a las medidas y las reacciones o las acciones que se tomen en torno a la prevención de todo esto. Por favor, creo que debemos conminar a la población a no caer en esa suerte como de disputa o de politización, donde de un lado u otro del espectro político alguien alguien resalte más unas cosas por sobre las otras. Creo que acá debemos evitar que se generen
esas brechas por donde peligrosamente se puede llegar a escurrir todo lo logrado, todo lo alcanzado. Somos un ejemplo, Andrea. Yo estoy en contacto con muchísimos colegas psicoanalistas, gente del ambiente de la salud mental en la Argentina, y realmente nos miran ya no con sorpresa, sino con admiración, porque hemos logrado establecer desde el punto de vista convivencial, desde el punto de vista de nuestra dinámica cotidiana, parámetros que son ejemplos en el mundo. Entonces, por favor, pero por sobre todo para nosotros, más allá de ser o no ejemplo a nivel del mundo, debemos reparar fundamentalmente en la importancia de este tramo. No es mucho, de aquí a 4 o 5 meses las cosas van a volver a su cauce. No aflojar ahora y mantenernos cautos, porque vos dijiste algo que es clarito. Todos en algún momento escuchamos, no con poca sorpresa, de que tal o cual persona, incluso gente vinculada a determinados estratos de la cultura o estratos académicos, que más allá incluso de tomar los recaudos, se han enfermado. Por lo tanto, creo que bien vale la pena escucharnos, como decía hace un ratito, pero sobre todo ese mandato interior que nos dice siempre, bueno, pugnemos por mantenernos sanos y vivos, bueno, transmitámoslo, ese mensaje hacia afuera. Redunda siempre en beneficio de todos, Andrea. Claro que sí, Jorge. Te queda un minutito, si querés, porque no fuimos del tema de la neurociencia y la psicología, pero valía la pena esta digresión porque es un momento muy especial y creo que lo amerita todo esto que venís diciendo, pero te quiero dejar cerrar tu columna del día de hoy. Perfecto, cómo no. Bueno, yo me gustaría, de todas maneras, sería bueno continuar trabajando este tema en otra oportunidad, sobre todo para dar por tierra con ciertos mitos o neuromitos, ¿no? Aquello de que las neuronas se van muriendo y vamos perdiendo capacidades. No, hoy por hoy sabemos muy bien que existe una neuroplasticidad. No obstante lo cual, es como un músculo, ¿no? Y siempre insistimos en eso. Debemos tratar de alimentar, de fortalecer ese órgano fundamental que es el cerebro, tratando básicamente, más allá de los recaudos que siempre recomendamos, como es la lectura, como es aprender cosas nuevas, como es tener una actividad física importante. Bueno, tratar esencialmente de repensarnos, de no dejar avasallarnos en este momento por la angustia. Sé que es difícil, pero fue mucho más complejo en un principio, cuando evidentemente se cernía sobre nosotros un oscurísimo nubarrón de incertidumbre. Hoy por hoy la hay, hoy por hoy sabemos que si bien no se ha derrumbado nuestra economía, se presentarán determinados problemas. De todas maneras, tratemos de visualizarnos más allá del tremendismo y de entender que prácticamente estamos a muy poco de poder empezar a visualizar la lucecita al otro lado del túnel. ¿Y qué implica repensarnos? ¿Implica alimentarnos positivamente? Bueno, tratar de erradicar esos pensamientos negativos, tratar de no estar permanentemente aturdiéndonos con información, evitando de ahí los trascendidos, las fake news, etcétera, etcétera. Informarse sí, para estar alertas, pero no pendientes. Esa es una buenísima manera de oxigenar nuestra mente y aclarar nuestros pensamientos. Y bueno, con este mensaje, qué sé yo, me despido hasta la próxima semana, esperando, bueno, que hayan sido de alguna manera evacuadas las dudas de los oyentes. Muchísimas gracias, Jorge, un placer como todos los martes. Nos reencontramos el próximo martes, un gusto, un abrazo enorme. Un abrazo grande para vos y la audiencia. Muchas gracias. Chao, chao. Los invito a hacer una breve pausa y luego la pausa continuamos aquí en Vivencias por Radio. Vivencias.